senador que integra las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Es parte de Morena, representa al estado de Hidalgo. De hecho, viene desde allá, ¿verdad, maestro? De Pachuca. Allá de Pachuca, donde también, pues allá está ya todo, hasta el Museo del Fútbol, ¿no, maestro? Ahí siempre ha estado. Inició el fútbol en México, en Pachuca, es la cuna de fútbol. Sí. Ahí está. Julio Ramón Menchaca Salazar, senador, muchas gracias. Oiga, ¿cómo está? Gracias por venir hasta acá donde da vuelta el aire, oiga, pero pues que nos honra usted con su presencia. Con muchísimo gusto. Oiga, usted estaba proponiendo una modificación a esta ley de extinción de dominio. Si nos puede explicar a nosotros los Zapatín, primero, ¿qué diablos es la ley de extinción de dominio y qué le quiere usted componer? Platíquenos. No, nosotros acabamos de aprobar en el Congreso Federal la extinción de dominio. La extinción de dominio es la fórmula que tiene el Estado mexicano de recuperar los bienes que se adquirieron cuando se cometió un delito, que está contemplado en el artículo 22 constitucional. Solamente son 11 delitos, no es para cualquier cosa, ¿verdad? No, Sí, okay. Son delitos muy graves. Trata de personas, secuestro, robo de combustibles. Entonces es la fórmula porque, a ver, no es nueva. Desde el 2009 existía una ley federal de extinción de dominio y hoy tanto los senadores como los diputados aprobamos una ley nacional de extinción de dominio. Es decir, pescan ahí a una banda que estaban en trata de personas. Esa casa a lo mejor era de ellos o era rentada, pero esa casa puede dejar de pertenecerles. Se tienen que dar varias condiciones. A ver, hay tres formas de que el Estado puede recuperar un bien. A ver. El decomiso penal, ajá, el abandono y el decomiso civil. La extinción de dominio es el decomiso civil. Es un juicio civil en donde las personas que están siendo demandadas por la Fiscalía General de la República pueden defenderse. ¿Por qué no ha sido exitoso ese proceso en México? Porque estaba mal hecha la ley. En Colombia han recuperado cientos de millones de dólares del crimen organizado. Aquí ni las casas de Duarte, que no son... En 10 años se recuperaron 75 millones de dólares. Se presume que la corrupción en México alcanza los 50 mil millones de dólares al año. No es nada. Hoy ya el Estado mexicano, la Fiscalía, tiene ese instrumento para lo que se dice del señor Guzmán y de otros muchos más, por el crimen organizado. Va a estar re difícil encontrarle algo, ¿eh? El Chapo viene acá, viene haciendo caravana bien chido. Sí, que le den a los campesinos. Sí, güey, pero ¿y dónde está el varo? No le han encontrado nada. Y ha habido personas que les encontraron, pero no había... ¿Cómo? ¿Cómo? No es lo mismo que el que le quieran quitar la casa esta de la playa Lozoya. Eso no es extinción de dominio. Si fue producto de alguno de los 11 artículos, de los 11 tipos penales contemplados en el 22, sí. Y uno de ellos es corrupción. ¿Y qué tanto se tardan en poder decirle a alguien, vénganos tu reino? Es un juicio que está contemplado para que se pueda hacer rápido, pero sin vulnerar los derechos humanos de las personas. Porque puede suceder, por ejemplo, que alguien renta una casa. Exacto. Es lo que le iba a decir. ¿Qué culpa tiene el que se la renta? No, se presume la buena fe. O sea, se presume la buena fe. Si alguien renta una casa y después se descubre... Pues alguien hace mal uso de ella. Sí, puede ser una casa donde tengan un secuestrado. Eso. Acredita que, en condiciones normales alquiló la casa y no es motivo de extinción de dominio. Ok, entonces ahí hay otra situación. Pero imagínese que el malandro ya lo puso a nombre de su esposa, de sus hijos. Pues el caso de Guzmán, que al Chapo ni cómo le encontremos. No, ahí es muy difícil. ¿Ahí no se puede? Siempre y cuando se den las condiciones, porque además... Se compruebe que se compró mientras fue... Sí, o sea, sí hay posibilidades de recuperación, sin duda. La vamos a iniciar apenas. Oiga, acaba de autorizarse. Y a ver, ahí le va. Y esto se va a subastar, como se han estado subastando propiedades, casas, coches, todo esto. A ver, se modificaron 5 leyes. Se creó la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se modificó el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Concursos Mercantiles, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y dentro de lo que era el SAE, se creó un instituto que oficialmente se llama
Instituto de Administración de Bienes y Activos. Que son los que han organizado estas subastas. Sí, sí, el presidente propone que se le llame para devolver al pueblo Sí. lo robado. El nombre es lo de menos. El chiste es que este instituto tiene distintas formas de disponer de los bienes y están establecidos en la ley. Híjole, que es súper interesante. Oye, a ver, pero pues ya que lo tenemos aquí, ¿no? ¿Cómo está el asunto entre Marta y Monreal? Oiga, siguen ahí teniendo... Luego al chisme, Perdón, señora. pues... Pero sí, ¿Sí están enojados? Luego, ¿No se luego, saludan? a ver, digan Pero cómo. sí, No sé, ¿sí se saludan? Sí, sí. ¿No se meten el pie acá o algo? No, yo espero. Oiga, John Ackerman escribió un artículo, híjole, pero bien fuerte contra la señorita que pasó a ocupar la mesa directiva porque decía que pues, no estaba chido. Nosotros tenemos la posibilidad de expresar nuestras opiniones. Yo creo que la senadora Fernández Balboa es una mujer preparada, es una mujer que ha demostrado en el transcurso del tiempo. Fue vicepresidenta de la Cámara Sí, y claro. actuó con mucha prudencia, con mucha inteligencia, pero fundamentalmente el espíritu es darle el espacio al género. Nosotros estamos aprobando leyes de equidad. Claro, y dicen que es, ¿no? La época del... Hay un momento los histórico. congresos de género. Preside la mesa, esto es histórico, pasaron más de 30 años aproximadamente para que una mujer presidiera el Senado, la mesa directiva, y solamente una. Esta es la segunda ocasión y la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados recae en una mujer. Yo creo que es una demostración de equidad, pero de demostración de inteligencia. Ahora ahí le va, espéreme. Esto en la de Senado, del Senado. ¿Cómo ve a la que pusieron en la de diputados, que sí es... Tiene dos manos derechas. Exacto, y fue un gancho bien gacho ahí a Andrés Manuel, ¿no? No, el presidente siempre se expresó por respetar la ley. Y en la ley se establece en la Cámara de Diputados que Tienen que rolarla. tiene que rolarla. Y en la del Senado, ¿no? ¿No se las van a prestar ni tantito? No hay una ley. Ahí nunca hicieron ese acuerdo. Y es mayoría simple, la mitad más uno. Y así lo manejó simple el sistema y así va a ser. Pues ahí está la No vamos cosa. a soltar. Y ahora... O sea, la mitad más uno y no de la mitad para atrás. Ay, cállese, ya vio, jefe. Híjole. Muy bien. Oiga, ¿y qué opina de que a los diputados los regañara doña Olga Sánchez Cordero? Es la interlocución del Ejecutivo con los poderes. Mejor ella y no él, ¿verdad? Sí, hubiera estado mejor. Es muy válido. Además, en cualquier sistema político, la política interna la maneja el secretario del Interior o el secretario de Gobernación, como se llame, o el secretario de Estado. Y es muy válido el estar transmitiendo la preocupación del presidente, que es que hubiera orden en las cámaras. Que no estuvieran ahí Que se peleando. respetara la ley. Híjole, pues es que sí es preocupante. Oiga, y por otro lado, ¿cómo lo ven ustedes entre los senadores con estas amenazas que sigue lanzando Trump de que ahora ya se estancó, por ejemplo, el retorno de migrantes? Si nunca ha estado más fuerte y más penoso, porque pues a algunos sí nos da pena ajena, mano, que se esté haciendo eso. Es una situación muy complicada para el país, pero es un sistema de negociación de Trump que además está muy visto por los libros que él ha escrito. Es su forma de estar negociando, es una presión para Ay, mí. qué bonito lo dijo el que negociando. Yo hubiera dicho chinga. Perdón. Presionando, ¿verdad? Presionando, Pues sí. sí. Pero ¿y sí cree que vamos a terminar convirtiéndonos en ese tercer país No. seguro? Aunque Marcelo Ebrard le contestó en Twitter, pues ya ve que ahora todo es Twitter. El Senado hubo un acuerdo de todos los grupos parlamentarios para fijar la posición de México. El Senado de la República es el que fija, el órgano del Estado que ve las relaciones internacionales. Entonces ya hubo un posicionamiento y de ninguna manera permitiríamos que México sea un tercer país seguro. Ahora que van a revisar el paquete tanto fiscal como económico y los dineros, cuando se aprueba con los diputados, ¿pasa también a ustedes, a los senadores? Solamente la ley de ingresos. El presupuesto lo aprueba la Cámara de Diputados. Ah, el presupuesto ese no lo tocan ustedes. No, desafortunadamente. Desafortunadamente. ¿Ya vio cómo lo mandaron? Bueno, está muy interesante. Sí, no, ya neto. ¿A dónde faltó y a dónde sobró? Nunca va a haber un presupuesto que alcance. Pues no. Se está privilegiando además un compromiso
de campaña de ayudar a los más pobres, a los más vulnerables, a las personas que necesitan ese respaldo. Tiene toda una, digamos, un respaldo desde un punto de vista social, y lo que se debe de privilegiar sobre todo es la austeridad. No se trata de... Qué chido que hicieron recorte hasta en la propia presidencia. Digo, ahora lo que va a estar canijo son los que esperaban ahí anuncios, A ver, porque no va a haber nada de eso. Está establecido, hasta donde yo tengo conocimiento, sueldos para funcionarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del doble de lo que gana el presidente. Se llegó a un extremo terriblemente agraviante para la sociedad mexicana. Sueldos de 700,000 pesos, de 500,000 Pero pesos. ya ve que se ampararon y mire, la apellation. Pero vamos a modificar la Constitución. ¿Usted cree que la próxima sí ya se pueda? Hay una contradicción, hay un artículo que nadie puede a nadie se le puede rebajar su sueldo, y en el 127 de la Constitución, que nadie puede ganar más que el presidente, pero hay una excepción, Es una paradoja. Pero hay una excepción en ese artículo, que no se ha mencionado mucho, que cuando son puestos altamente especializados pueden ganar el 50% más que el presidente. ¡Wow! ¿Qué tal, Eso sí, para Así que es. vean. Pueden entrar ahí los ministros de la Corte, el director del CONACYT. Pero el 50% más no son 700,000. No. Ahí es donde tendría la cosa que acomodarse, ¿verdad? En ningún país del mundo hay funcionarios públicos que ganen esa cantidad de dinero. Pues ya está. Oiga, ¿usted sí contesta a sus redes y todo? Lo más posible. Ah, ahí están corriendo los... Señora, usted porque está ahí. De huevona, ¿verdad? Oiga, senador, pues le vamos a dar mucha lata ahora que estén entrando ya los temas rudos. ¿Qué viene rudo ahorita en la Cámara? Lo más rudo, que yo creo que va a ser de esta administración, es regular el uso del cannabis, de la marihuana. Esa ya les... Ya legalícenla. ¿Ya? Sí, ya. ¡Ay, ya, jefe, ya! Les comento muy rápido. Hasta metan impuesto de eso. Sí, no. A ver, de eso se trata. Arrebatarle al crimen organizado una función que además lo que se prohíbe no se inhibe. Claro. Al contrario, es más ¡Marihuanicen! ¡La legal iguana! No, están ya muy... No, pero... Están ya muy pachecos. No, pero se va a aprobar el uso médico, lúdico y textil también, porque por el caño. Claro, todo se dejó de usar. Oiga, conste que luego nos viene a platicar. ¿Qué dijo, Sí, aunque se estén aquí echando un petatazo ya cuando esté aprobada. Muchas gracias, senador. Un aplauso. Muchas gracias. Gracias. Vámonos una pausita y reta, chavos. ¿Y la pregunta? No, al rato ya.